Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión de Espacio Abierto Virtual. Agradezco la atención a esta sesión, sobre todo porque revisamos los aspectos académicos o de recursos que vienen en la plataforma destinados a la unidad número 2. Esperando que todos se encuentren bien, vamos a iniciar esta semana. Recordemos que el 17 se cierra la plataforma para que ustedes hagan entrega de sus actividades en tiempo y forma, no tengan detalle con la entrega y sobre todo, pues más que nada por el tema de las extensiones, que está un tanto, pues digamos, limitada en función de que ustedes puedan solicitarlo. Entonces tengan en cuenta el tiempo para poder prevenir y no haya ninguna incidencia en sus actividades. Vamos a iniciar. Uno de los temas que viene en la plataforma es lectura por gusto, no por obligación, sobre todo porque este módulo tiene la finalidad de que van a estar leyendo diferentes lecturas de diferentes autores, diferentes textos que ustedes van a estar decidiendo, no son impositivas, sino van a estar decidiendo cuáles llaman la atención y sobre eso hacer sus trabajos. Una de las cuestiones también de trabajar la lectura por gusto, no por obligación, es porque al momento que se nos impone algo, pues sí, probablemente lo hacemos, pero no surge el mismo beneficio cuando nosotros lo hacemos porque queremos, ¿no? O porque tal vez el tipo de texto no es el al que nosotros nos gusta leer, ¿no? Entonces, hay unas cosas también que van a influir y es el índice de lectura, que ahorita lo vamos a tocar. Pero bueno, esta parte que viene ahí en el recurso, pues habla sobre las ventajas que tiene la lectura, ¿no? Entre ellas, que es la comprensión de un texto, la creatividad, ¿no? Favorecer el vocabulario, mejorar la capacidad de imaginación, incluso reducir el estrés, la memoria, que es algo que a medida que nosotros nos vamos siendo más grandes, nuestra memoria se va ciertamente afectando o va disminuyendo, ya no tenemos la misma retención. Entonces, la idea es que no suceda esto, que nosotros podamos tener un cerebro activo, como siempre lo tenemos activo, pero en función de que el deterioro conforme la edad no sea tan fuerte, tan significativo, porque tenemos en nuestro cerebro fortalecido, ¿no? También una de las cosas que vamos a ir viendo con la lectura es que igual si ahorita la concentración no nos afecta porque nos distraemos mucho, si nosotros vamos incorporando este hábito de lectura, va a haber un beneficio que va a ser esta parte de la concentración y evitar, ¿qué nos va a ayudar también a esto? Evitar las distracciones, ¿no? Por ejemplo, el ruido, por ejemplo, tener el celular al lado, sí es un factor que nos llama mucho la atención y entonces lo que hace es distraernos, ¿no? Esas son algunas características que se obtiene al obtener, al adoptar la lectura por gusto. Ahí también viene una liga que dice, para conocer estrategias de acercamiento a la lectura. Creo que con los trabajos que ustedes están desarrollando es un buen acercamiento también para la lectura porque les preguntan, ¿no? ¿Por qué te interesó? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Entonces eso te hace pensar en, bueno, a mí siempre me ha gustado, por ejemplo, lo científico, ¿no? O lo informativo, o siempre me ha gustado los textos literarios más cercanos a la poesía, ¿no? Por ejemplo, entonces tú ya vas teniendo o rescatando este interés para leer, ¿no? Bueno, unos datos muy interesantes que yo observé y que investigué, hay un ranking, hay un top de países que son los que más leen en el mundo. Sorpresivamente a mí me llama mucho la atención que
la India, Tailandia, China, Filipinas, Egipto, fueran o son países donde más se lee. Yo pensaría que quizá países europeos, ¿no? Sí hay aquí países europeos, pero estuvieran en el top número 1. Aquí lo hacen más por cuestión de horas invertidas en la lectura. Aquí China, perdón, India está cercano a invertir tantas horas, perdón, de lectura. Aquí lo pueden ustedes ver. Aquí, ajá. Aquí un dato interesante que dice es que tanto China como la India han aumentado su economía, ¿no? Muchas maquilas o muchas cuestiones industrializadas están aquí en estos países, pero al mismo tiempo han invertido en educación, por lo tanto viene muy de la mano lo que es la lectura. Si ustedes revisan los nuevos libros que tienen los nuevos libros de texto que tienen mucha polémica, yo revisé los de sexto, que son los que tenía a la mano, que una vecinita los tiene, entonces yo tenía curiosidad de conocer los libros, y son libros donde vienen muchas lecturas. Todo el libro viene en función dependiendo la disciplina, ¿no? Por ejemplo, viene teoría en la parte aritmética, ¿no? Obviamente en historia, etcétera. Y a como viene la lectura, pues viene ya sea preguntas a resolver, y entonces el alumno dirigido de su docente va respondiendo, y esto va generando el pensamiento crítico, lo que nos hace pensar, no solamente lo que nos hace memorizar como perico, perdón la expresión, pero es muy diferente. Entonces, si un gobierno invierte en su educación, vendrá de la mano la parte de la lectura, ¿no? Esperemos que podamos ver a México en esos primeros lugares también. América Latina está abajo, ¿no? Venezuela lee más que México, a pesar de la situación económica que se encuentra. Quizá aquí el gobierno, a pesar de la situación paupérrimas que los tiene, pues el gobierno invierte, el gobierno socialista invierte en educación, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante. Fue una fuente que a mí se me hizo útil comentarles, pero al igual, recordemos que hace poco hubo el censo por parte de la INEGI. La INEGI saca las estadísticas, ¿no? Preguntándonos a todos un universo de preguntas. En ese universo de preguntas viene cómo vamos en la lectura. Drásticamente ha habido una caída en cuestión de lectores. Las personas leían más antes, ahora leen menos, a pesar de que los recursos son digitales y que podemos tener un libro en nuestro celular, ¿no? Y que lo descargamos y lo podemos estar leyendo. A pesar de eso, hemos reducido drásticamente el número de lectores. Los hombres leen menos que las mujeres. Quizá estos libros de una que se llama Blue Jeans o Harry Potter o en ese tiempo salieron todos los de Crepúsculo, pues acercan a las personas a leer. Digo, no importa el giro que sea, pero sí es alarmante que tengamos un índice tan bajo de lectores, ¿no? Entonces, si es posible, llama la atención, y este módulo te acerca a la lectura, excelente. Esa es la idea, que te acerques, que puedas empezar a generar este hábito de la lectura, que te ayude, sobre todo porque ve los beneficios que tiene, ¿no? Lo comenta la plataforma, y lo refuerzo un poquito más porque nos ayuda también a desarrollar habilidades lingüísticas. Si nosotros sentimos que tenemos un vocabulario reducido, el leer nos va a ayudar a ampliarlo. ¿Por qué? Porque va a haber palabras que nosotros no conozcamos. Eso es claro, no sabemos todas las palabras que van en el diccionario. Pero sí, si encontramos una palabra que no ubicamos, pues sería importante o bueno o benéfico buscarla en el diccionario, ¿no? Por ejemplo. Y ya tenemos una palabra más
adoptada en nuestro vocabulario del diario. Ejercita el cerebro, como mencionamos, ¿no? La concentración, la atención, la memoria, el pensamiento crítico, analítico, etcétera, se ejercita mucho con la lectura. Además de fomentar el interés por conocernos, es muy padre cuando leemos y llega a nosotros conocimiento nuevo y decimos que, bueno, ya aprendí esto, y tanto a veces es el entusiasmo que lo compartes con alguien más, ¿no? Entonces, este es un beneficio también, aparte de, como ya lo comenté, la concentración, sobre todo si nosotros notamos que nos es un tanto complicado concentrarnos por diversas situaciones o que siempre nos hemos notado con falta de concentración. Entonces, esos son algunos beneficios que tiene la lectura y sobre todo que en prepa en línea vas a tener mucho acercamiento con la lectura. La importancia de leer también radica, por ejemplo, en las instrucciones. Yo leo las instrucciones del desarrollo de una actividad, pero si yo no hago adecuadamente esa lectura, pues no voy a cumplir con las indicaciones que se me están señalando porque no tengo la atención adecuada a esas indicaciones. Entonces, todo eso radica de esta manera. Bueno, para que nosotros encontremos estos beneficios de la lectura es porque nosotros vamos a comprender la estructura del texto y cómo viene. Un texto es el proceso de la unión de símbolos que a su vez hacen una palabra, que a su vez hacen un enunciado, que a su vez hacen un párrafo y en conjunto es una formulación de ideas que un autor tiene y nos quiere transmitir. Esto puede ser técnico, científico, humanista, etcétera, ¿no? Las lecturas son diversas y son variadas. A mí, en lo personal, me llamó mucho, mucho la atención que la palabra texto significa tejer o trenzar o entrelazar. La verdad es que yo nunca lo había pensado de esta manera. Sé que las palabras provienen, ¿no? Ya sea griego, latín, pero yo no hubiera imaginado que textus vendría de tejer, ¿no? Trenzar o entrelazar, y es cierto, ¿no? Porque la idea del autor viene comprendido, ordenado por todo lo que él empieza a generar, ¿no? La idea que nos quiere transmitir dependiendo el texto que estemos nosotros leyendo, ¿no? Me pareció muy, muy, muy interesante. Además, recordemos que los textos los tenemos siempre presentes, ya sea por un mensaje de texto que recibimos, por un memorándum por parte de la empresa, por una carta que recibimos, por un correo, y demás, ¿no? Libros o, les digo, las indicaciones de prepa para hacer la actividad o las actividades de la semana, y que esos textos también vienen en pasado, presente, futuro, dependiendo el tipo de texto que es, y que siempre van a albergar algunos de ellos historia, ¿no? Que es la que nos dice cómo sobrevivió la humanidad a esto, cómo se desarrolló, cómo es la vida social, ¿no? Cómo la parte natural, etcétera, ¿no? Y que se comparte conocimiento. Y eso es muy interesante en la parte de los textos. Por eso cuando ustedes lo elaboren, pues tienen que ser textos ordenados, congruentes y coherentes, ¿no? El texto lo podemos hacer como viene la idea y fluye. Yo lo entiendo y está excelente, pero un momento. Perdón. Ya todo está en modo fiesta, ¿no? Entonces, las ideas pueden fluir así tal cual, está bien, pero algo que vamos a ver más adelante es la corrección de textos. Es algo que tenemos que empezar a hacer, pero cuando nosotros elaboramos el texto, es importante que haya una estructura, y eso va desde la palabra, ¿no? Que se genera, que tiene un significado, todas las palabras tienen un significado. Después se vuelve un enunciado, que es el conjunto de palabras que forman una idea,
Posteriormente viene el párrafo, que es el conjunto de enunciados donde se formuló la idea central. Y es por ello, como les digo, los textos tienen que ser coherentes. Los textos también vienen por una parte que es introducción, enlace, desarrollo y cierre, como acá viene explicado. Cuando ustedes hicieron la actividad integradora número 2, la instrucción pedía que ustedes pusieran un título. Este es como mi historia, ¿no? Ese era el título. Entonces, el título ya me va a dar una idea, un panorama de lo que va a tratar ese texto. Entonces, digo, mi historia. Ok, entonces es la historia de alguien. Yo estoy escribiendo mi historia y se la voy a transmitir a alguien. Eso fue lo que ustedes hicieron. Empezamos siempre los textos por lo regular por una introducción, inicio o planteamiento. O sea, la introducción me va a adentrar a saber el propósito de ese tema, ¿no? Cómo se justifica la explicación, por qué está realizado. Esto sí lo podemos ver mucho en los, por ejemplo, en los textos de investigación. Ahí podemos ver mucho la introducción o planteamiento. ¿Por qué? Porque viene la idea general de lo que está tratando, pero no está formulando una conclusión. Ahorita vemos que es una conclusión. Después de que ya está planteado esto, el siguiente paso es empezar a generar el cuerpo del texto o el núcleo temático, que sería el desarrollo. Y esto es el cuerpo textual, ¿no? Del tema, la parte medular, donde viene todo más explicado acerca del tema que se está tratando. Es una forma general de abordarlo, de exponerlo al lector. Finalmente, no podremos dejar a los lectores en suspenso, por lo tanto, bueno, dependiendo del texto, el tipo de texto, pero todos los textos tienen un final o cierre o conclusión, y eso es el resumen de las ideas principales, donde se recapitula toda la información acerca del texto. El autor nos explica, ¿no? Y nos define qué sucedió, en qué concluyó, ¿no? Por ejemplo, una investigación que realizó, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con aquella investigación? Y entonces no la explica. Y así van los textos. Por eso es importante, recalco, que ustedes cuando elaboren los suyos sean coherentes. Si no son coherentes, se puede perder la información más importante y sobre todo el interés que tenga el lector acerca de lo que ustedes elaboran. Ahora, nosotros, se nos ha preguntado, más bien se les ha preguntado, ¿qué estrategia de lectura empleaste para hacer la actividad? Hay bastantes estrategias de lectura, ¿no? Aquí pongo 10, ustedes eligen la que más les sea conveniente para realizar la actividad, pero por ejemplo tenemos de esas 10, en la relectura, leo el texto y lo vuelvo a leer, ¿no? Eso también es una forma. La otra es, usa tu conocimiento previo. ¿Qué sabes, no? Algunos ponen ahí, por ejemplo, ya tenía nociones de que hay un multiverso, ¿no? Ya es un conocimiento previo. Piensa en voz alta, empieza a formularte como comentarios, cuestionamientos acerca de ese texto, ¿no? Haz un resumen, por eso esta actividad número 3 les pide, haz un resumen, porque esa es una estrategia, pero lo que ha pasado o lo que yo observo muchas veces es que hacen un resumen de 3 renglones, es imposible, ¿no? Un texto tan amplio no puede quedar en 3 renglones, pierdes mucho, entonces quiere decir que la estrategia no está funcionando. Ubica las palabras claves. En esta actividad integrado número 4 les preguntan las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, en el texto que se me tengo más fresco es el escuchar con los ojos a las muertas, y les dice, ¿no? Palabras claves, ¿no? Feminicidio, muerte, impunidad, etcétera. Eso te vas a recordar con facilidad la lectura, ¿no? La lectura trata de esto, ¿no? Haz predicciones, como qué crees que va a suceder, cómo crees que va a terminar, etcétera. La otra sería darle pausas a tu cerebro, haz un resumen y cuestiona.
Después se proponte un objetivo como lector. Sería muy padre poder leer un libro de 300 páginas en un momento, pero para que sea más efectivo y menos cansado, proponte un objetivo. Por ejemplo, ¿cuánto piensas leer o cuánto te propones leer al día, ¿no? Y ese día a la semana. ¿Y cómo vas a volver a recuperar esa información, ¿no? Ajusta el ritmo en el que lees, es esto, número de páginas. Antes leía 3 páginas, ahora ya puedo leer 10, ¿no? De eso se trata, ajusta este ritmo. Y evalúa lo aprendido. ¿Qué nos ayuda a evaluar lo aprendido? Siempre son los exámenes. Bueno, no exámenes, sino preguntas, ¿no? Que te pregunte, por eso viene en la actividad integradora 4, de qué trató la lectura, qué nuevos conocimientos adquiriste, etcétera, porque eso va a ser y va a denotar si lo que leíste realmente quedó impregnado en tu cerebro de manera que lo recuerdes con facilidad, ¿no? Las estrategias de lectura son nuestras herramientas para que comprendamos mejor los textos y no nos sea tan aburrido, tedioso o difícil entender de qué trata esa lectura. Ustedes evalúense y elijan cuál sería la más factible para ustedes. Eso es por parte de las estrategias de lectura, pero también que nos ayuda mucho. Siempre es importante organizar un texto. Yo voy a hacer mucho hincapié en eso porque algunos sí son muy ordenados en las actividades, pero otros no. A pesar de que viene inciso A, inciso B o punto número 1, punto número 2, no hay orden en la actividad. Perdón, si nosotros no somos ordenados, no comprendemos de lo que está tratando el tema, nos vamos a perder. Y obviamente no queremos que eso suceda, ¿no? Incluso hasta lo podemos ver en ciertas lecturas, ¿no? Cuando no está muy ordenado ese texto, pues no sabemos ni de qué trata y nos genera un desinterés. Entonces, la idea es que no lleguemos en una situación así al momento que leamos un libro. Para eso hay personas que se dedican a la parte lingüística, ¿no? Entender las lenguas. Y este autor holandés denominó superestructuras en los textos, que son la narrativa, la descriptiva y la narrativa descriptiva expositiva y argumentativa, ¿no? Y cada uno dice, bueno, y es importante que ustedes lo ubiquen porque tienen que conocer las características de los textos, ¿no? Cuando son literarios, etcétera, ¿no? Pero aparte tienen que conocer cuando se está hablando de un texto narrativo, ¿no? Y por ejemplo, expone un problema o un conflicto y aquí hay personajes que intervienen para resolverlo. En el texto descriptivo es resaltar, ¿no? Atributos que tengan los personajes, como por ejemplo situación, acontecimientos, etcétera. Son muy descriptivos, ¿no? Incluso el personaje puede verse muy llamativo, muy hasta estéticamente hermoso, por así decirlo, hermosa, ¿no? La idea es que cuando sea o desarrolle actividades este personaje, pues destaque esos atributos que tenga. Expositiva se presentan ideas acerca de un tema y esto es, por ejemplo, en estas investigaciones que se hacen, ¿no? El tema, por ejemplo, es la depresión, ¿no? Entonces, hablando de la depresión, se empieza a abordar ese tema, la depresión en diferentes contextos, por género, etcétera, ¿no? Entonces, si a un género le da más que a otro y demás, entonces el autor lo que hace es exponer, ¿no? Si, por ejemplo, la depresión tiene mayor tendencia en hombres o mujeres, ¿no? Argumentativo, supongamos que sigamos en la misma línea de la depresión y, por ejemplo, es afirmarlo, ¿no? Dijéramos que los hombres son más depresivos que las mujeres, entonces sería un texto que argumenta eso porque está basado ya en una investigación, ¿no? Ya hay un debate. Incluso se puede generar un debate acerca de eso, ¿no? Entonces, es importante conocer siempre cómo vienen elaborados los textos para que asimismo, recalco, al momento de desarrollarlos, sepamos realmente el giro que le vamos a dar, de qué va a tratar
y el desarrollo adecuado de la misma. Y aquí vienen los tipos de textos y su característica, cosa que ustedes tienen que responder en la actividad integradora 3, que les dice tipo de texto, pues yo elegí este y qué función tiene. Si no te satisface la definición que viene aquí, pues para eso está la búsqueda en internet, ¿no? Hacer la investigación, investigo y pongo la fuente donde encontré ese concepto. Evitemos copiar, pegar y hacer nuestro algo que no es y que ya lo desarrolló otra persona. ¿Qué más? Bueno, en estos tipos de texto, los informativos vienen ahí a desarrollar y simplemente son los que transmiten una información en algún elemento de difusión, como una revista, folleto, etc. Después están los de divulgación científica, que también viene a desarrollar y son los que tienen un lenguaje especializado, son de un campo en especial, pero a su vez tienen un lenguaje accesible para todos, o sea, no tenemos que ser científicos para entender lo que está hablando y va dirigido de manera que genere un conocimiento de algo que nosotros podemos creer que es un tema complicado. Están los administrativos y generalmente son los que están empleados en la cuestión laboral, ya sea que pongan un memorándum, ya sea que te manden una circular, ya sea que esté en una instancia, entonces necesita hacer una información masiva al personal, pues serían este tipo de función. Después tenemos los jurídicos, que son los que van ligados a las leyes, que tienen un lenguaje muy específico y muy reconocible, y que sobre todo, pues aquí también son enunciativas en tercera persona, del singular, y que van marcados para generar, ¿no?, lo que es una norma. Creo que tampoco hay problema en poder identificar. Están los periodísticos, que también viene en el desarrollo de la actividad para que se lo elijan. Su finalidad es informar y son textos que recogen ya sea la prensa, ¿no?, oral o escrita, y es donde se emiten diferentes opiniones críticas, ¿no?, acerca de alguna situación en particular. Y tenemos los literarios, que son uno también de los que deben de elegir y que tienen que ver con la función estética, ¿no?, ya sea que estén relacionados a la poesía, a la novela, el relato, el teatro, etcétera, ¿no? Entonces, no hay mayor problema. Los publicitarios, pues es todo lo que vemos que en función de convencer a alguien para consumir el producto, que va en función de clientes potenciales que lo puedan consumir, y que sobre todo pues lo podemos ver, por ejemplo, en espectaculares, o que estamos viendo una página en internet y sale un producto y demás. Y viene ahí ligado los virtuales, ¿no?, que es ahora una nueva forma de tipos de texto. Antes no existían, ahora sí, pero es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en un blog, ¿no?, en una página web, y nosotros podemos ahí buscar y elegir un tema de interés. Y los didácticos, que su función es explicar, ¿no?, un texto científico de manera que esté ligado a la parte académica y que va, por ejemplo, pues, a estudiantes de cualquier nivel. Por ejemplo, los libros de texto, ¿no?, que ahorita están, o que vamos a llevar álgebra, entonces damos un libro que nos ayude a explicarnos cómo hacer tal problema, ¿no? Estos son los diferentes tipos de texto, la clasificación que tiene y la función que también tiene, y el propósito que también va ligado a que pueda llevarse a cabo. ¿Correcto? Para que todo esto se dé, tenemos que ir aprendiendo el cómo redactar. Es uno de los recursos que también viene ahí. Quizá nos sentimos no con la seguridad de generar un texto,
pero pues muchas veces es porque no ponemos en práctica esta habilidad de la escritura, ¿no? O simplemente pues también nos compramos la idea de mejor no lo hago porque está difícil, y no. Son unos pasos muy simples que te van a ayudar a identificar cómo redactar. El primero que viene ahí es piensa en qué te gustaría escribir, ¿no? Conocer las memorias de tu vida. Hay muchos libros que tratan sobre la historia de alguien, etcétera. Piensa qué te gustaría, ¿no? Algo de ciencia ficción, algo de suspenso, ¿no? De terror, etcétera, ¿no? ¿Qué te ayuda mucho? Anota ideas principales y secundarias, ¿no? Para que tengas ahí claro de qué va a tratar el tema y no esté eh, fuera de lugar o no esté de manera que esté perdido ese tema. Realizar esquemas, por eso una de las actividades, la 3, sugiere haz un resumen o esquema, porque el esquema también te va a sintetizar información y no se haga tantísimo, de manera que, que sea tanta la información que pierdas el hilo de lo que trata, ¿no? Y al final ya no hagas nada porque no sepas cómo concretizar tanta información. Después está eh, aquí con esas ideas principales que sacaste, principales y secundarias, néxalas y haz un hilo de ellas, ¿no? ¿Cómo se va a relacionar esta idea con la otra? Así trabajan los autores, los autores de escritos, ¿no? Primero van sacando las ideas y esa idea cómo se relaciona con la otra, eh, y así sucesivamente hasta llegar a la parte, primero la introducción, el desarrollo y la parte final del tema, ¿no? No se dejaría así porque entonces nos perderíamos, lo digo. Si hacemos como viene la idea, pues está padrísimo, tenemos una explosión de muchas ideas, pero sí es sugerible o se sugiere que estas ideas siempre estén ligadas unas con otras, ¿de acuerdo? Esa es la parte de saber cómo redactar. Y claro, al momento de la redacción siempre tenemos que cuidar la ortografía. Esto es un elemento clave y básico. ¿En qué momento yo pongo una coma? ¿En qué momento va esa coma? No es donde mi deseo lo quiera poner, sino donde realmente va, la regla lo indique. Al igual el punto, ya sea punto seguido, punto y aparte. Un buen uso de los acentos, porque hay acentos que van conforme al tiempo que se está hablando, en futuro, ¿no? Eso también es importante que tengamos presente al momento que redactemos. También nos ayuda mucho para la parte de la redacción utilizar marcadores textuales para que se identifique el propósito u objetivo en un párrafo. Son palabras que tienen una finalidad para poder reforzar la parte comunicativa de los textos. Hay diferentes tipos de marcadores textuales, incluso ustedes los que entran a las sesiones de BCM con los ADC, expresan, ¿no? ¿De qué te gustaría que tratara, ¿no? O que tocara tu asesor virtual. Pues esto. Esos son los marcadores textuales. Cuando ustedes están escribiendo y ya no hay una idea clara de lo que estás hablando, pero no podrías cortar de tajo lo que tú estás escribiendo. Por lo tanto, un marcador textual te va a ayudar dependiendo de la función que tú quieras comunicar. Por ejemplo, ¿no? Aquí viene, introducir el tema del texto. O sea, ¿cómo iniciarías un texto? Ok, no sé muy bien, pero un marcador textual me va a ayudar a hacerlo, ¿no? Y yo empiezo, el objetivo principal de este texto es explicar, ¿no? Y ya como que hay más soltura. Este texto trata de conceptualizar o de describir, y ya, yo ya puedo ir, ¿no? Al igual, también están los marcadores textuales
que nos van a ayudar a iniciar un tema nuevo. Ya utilicemos la introducción, ahora voy con un tema nuevo. Entonces, estoy hablando de algo y cortarlo se va a hacer que se pierda esa idea principal. Por lo tanto, yo podría poner con respecto a, ¿no? En lo que concierne a, en lo concerniente a, sobre el siguiente punto, y así yo voy hilando y haciendo un nexo entre una idea y otra. Al igual, también marcar un orden de entrada. Y por ejemplo, es cuando estamos nosotros enumerando o conceptualizando y podemos utilizar. En primer lugar, me gustaría mencionar esto. En segundo lugar, ¿no? Por último, o para terminar, o finalmente me gustaría, ¿no? Entonces, eso ya también nos hace marcar la salida o el término de ese texto. Están el de hacer hincapié o demostrar. Entonces, por ejemplo, también podemos utilizar en otras palabras, ¿no? Se entiende que vale la pena decir o vale la pena comentar, ¿no? Hay que tener en cuenta, desde luego, y así yo ya puedo, utilizando este marcador textual, yo ya acentúo, por así decirlo, lo que quiero demostrar o hacer efectivo, ¿sí? Esto es en función de utilizar marcadores textuales. Úsenlos, no tengan temor a emplearlos, no pasa nada. Recuerden que van perfeccionando y reforzando, perdón, la escritura. La práctica es al maestro, ¿no? Sí, sí se va a calificar la redacción de eso porque es parte de la rúbrica. Pero si yo no pongo en práctica el uso de esto, pues jamás voy a ampliar, ¿no? Este vocabulario escrito. Entonces, utilícenlo, les comento, no les den miedo utilizarlo, no pasa nada, pero si nosotros no ponemos en práctica de lo que trata, pues entonces nos va a ser un poquito más complicado seguir perfeccionando esta habilidad de escritura. Ya casi para concluir, algo muy importante que les digo, antes de enviar sus actividades, corrijan sus textos. ¿Qué es esto? Bueno, primero aquí en sus recursos, miren, al corregir un texto, lo primero que tenemos que hacer es, antes de hacerlo, revisa todo el texto en su conjunto. Si hay puntos, todavía puntos que intentan mejorar, eso va a ser siempre, no hay textos perfectos, ¿no? Ni los grandes editores tienen textos perfectos, por eso hay editores. Después de revisarlo por primera vez, sí deja que tu cerebro descanse. El cerebro, aunque dicen que nunca duerme, sin embargo, sí necesita descanso, porque se satura y entonces ya queda un momento en que el cerebro no va a procesar adecuadamente la información que le está llegando. Y eso no va a ayudar a la identificación de los errores que pueda haber. Una de las cosas que también comenta aquí es eliminar palabras innecesarias, o sea, palabras que estén de más hoy en el vocabulario secular le dicen paja, ¿no? También dice aquí que cheques cómo están elaboradas las oraciones para que éstas sean claras y sean directas. Conozca siempre lo que está buscando, por ejemplo, palabras que a veces creemos que tienen ese significado, pero no significan otra cosa, ¿no? Son errores muy comunes. Benefíciate de la opinión de los demás. Obviamente no somos rodeados de editores, pero por ejemplo, puedo comentar a alguien que yo le tenga confianza, que lea el texto y que cheque si está correcto, si hay algo que mejorar y no envías de volverlo a hacer todo, sino solamente corregir esos detalles que te puede ayudar a otra persona a ubicarlos y a mejorarlos. Eso es en la parte de antes de corregir el texto. Durante la corrección del texto es importante, aquí sugieren, ¿no? Que lo tengas impreso si quieres, porque así vamos subrayando o no, o si no, aquí en nuestro computadora, pues vamos marcando errores, ¿no? Marca texto, subrayado y demás, ¿no? Nos puede ayudar. Lee en voz alta, esto es clave. Es muy diferente cuando leemos en silencio o voz baja, porque se nos pueden ir detalles, pero si leemos en voz alta nos escuchamos y podemos ubicar mejor dónde podría estar la falla.
Aquí dice, cubre las filas de abajo, porque no sé si les ha pasado que van leyendo y en lugar de irse, de hecho, estoy en el renglón de abajo, porque ver tantos renglones, pues nos saca un poquito de onda y nos podemos perder. Entonces, el tapar el de abajo, pues ya también nos da un orden. Usa la función de búsqueda del ordenador. Yo muchas veces les sugiero en las retroalimentaciones que utilicen el corrector de ortografía de Word, que lo activen, porque nos sugiere si esa oración no está bien realizada, nos sugiere cómo podría ir. Y obviamente pues ubica esas palabras que están mal escritas, o sea, que les falta un acento o que confundimos dónde va la S, dónde va la C, ¿no? Entonces también nos ubica eso, dónde va la B, dónde va la U. Entonces, eso es importante. Eh, la ortografía será clave para esta parte de la corrección. Esto es cuando, pues prácticamente ya terminaste todo tu trabajo y vas a darle esta revisada. Ya después, lo mandas. Siempre será una sugerencia que yo les dé porque a veces sí yo noto que, ya acabé, bye, ¿no? Y así se va. O sea, ni siquiera tomo un momento para revisar si escribí bien, si le puse la mayúscula a un nombre propio, si la omití, si no puse la H, si no, etcétera. Entonces ahí me doy cuenta que no hay un cuidado, un detalle para la realización de las actividades. Una de las cosas que no me gusta dejar por alto es hablar del resumen. El resumen, le digo, hay personas que se dedican a esta parte, ¿no? De la lectura o de la parte educativa, y dice hay reglas básicas que ella sugiere para elaborar un resumen. Ahí viene. Y el resumen es la eliminación de la información trivial, o sea, la información que está de más. ¿Ok? La eliminación de un material que se esté repitiendo constantemente, ¿no? La bola roja, la bola roja, la bola roja, la bola roja. Ok, ya me quedó claro que hay una bola roja, pero ya no es necesario estar escribiendo bola roja, bola roja, bola roja. O términos comunes, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de mesa, cama, silla, sofá, etcétera, lo puedo reducir por muebles. Yo ya entiendo qué son los muebles, no es necesario que yo me lo describan. O por acciones, ¿no? Él cortó, pegó, etcétera, entonces le pongo ensamblar, ¿no? Que engloba esa secuencia de acción, o esas acciones más bien. La selección del párrafo de la oración principal, ¿no? O sea, yo sintetizo información. Al igual, cuando no hay una oración principal, la idea es sintetizar información, más no quiere decir que en la forma gramática en la que se escribe, yo lo modifique a la manera de que lo haga como en primera persona, o sea, que haga mío el texto y que yo esté valorando el texto, o sea, yo pienso que el autor, ¿no? No, eso no es un resumen, eso es una opinión, una reseña, no, sino que el resumen tiene que ser siempre fiel a la idea original del autor. Si yo la modifico, ya ese texto se ve alterado y ya no tiene el mismo significado, ¿ok? Y puede perder la claridad y la coherencia y sobre todo el objetivo de ese texto. Es importante que ustedes siempre, al momento de hacer su resumen, sí conserven esa fidelidad de la elaboración de un resumen, ¿de acuerdo? Pues básicamente sería todo en cuestión de acabar casi la sesión. Chequen muy bien cómo hacen sus resúmenes. Debe tener esta parte de economizar en el lenguaje, que sea un texto de pertinencia, ¿no? No es, aquí les decimos claramente, perdón, no es explicarlo ni criticarlo, sino mantener ese mismo mensaje. Corrección lingüística es mantener las normas gramaticales que ya tiene, y se ve también cuando hacen el resumen, ustedes están viendo un texto que no tiene faltas de ortografía, ¿no? Entonces, si yo hago mi resumen y tiene faltas de ortografía,
porque es la misma palabra que el autor está manejando, entonces quiere decir que tampoco tuve el detalle de revisar mi texto. Debe ser coherente, a veces ya al escribirlo con mis propias palabras, ya no hay coherencia y debe ser consistente, o sea, organización en la escritura. Y solamente como dato general, la estructura de un resumen va en cuestión de referencia y del cuerpo. La referencia sirve de identificador para localizar el documento original, hallando su localización y recuperación. También está el cuerpo del resumen y hay diferentes tipos de resúmenes, dependiendo su uso. Por ejemplo, en la parte para un texto científico muchas veces se utiliza el extracto, que es extract, y son algo muy pequeño que te va a dar una introducción de lo que trata ese texto. La reseña, que es algo que ustedes van a trabajar la siguiente semana, que va fundamentado con comentarios críticos y opiniones personales. Eso es muy distinto. Y el compendio, que es una versión abreviada de forma cuidada y que va también ligada a los textos literarios y que solamente es un 20 al 50% del texto. Aquí sí, no les está pidiendo un compendio, por eso los textos no podrían quedar en 10 renglones. ¿De acuerdo? Espero que la información les haya servido para que al momento que ustedes hagan sus resúmenes, pues no pierdan de vista que no es un ensayo, ni es una crítica, ni es tus propias palabras, nada, sino que tenemos que guardar eh, las características fundamentales de lo que es un resumen. También que nos ayuda mucho las ideas principales. Eso yo creo que es algo que ahí todavía tenemos un área de oportunidad. Cuando leemos un texto hay ideas principales, de ahí está basado el texto. Lo vimos también desde la estructura del texto. Y tiene la información básica, va a tener esa información que cuando tú destaques las ideas principales, yo ya voy a saber de qué se trata ese texto. Y aquí viene algo que yo lo tomé, ¿no? De internet. Y la idea principal, ¿no? Que dice aquí, la idea principal es esto, es pequeño. Dice, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Ok, soy un heterótrofo, no sé qué es. Entonces, una idea secundaria viene a reforzar qué es esto de heterótrofo que yo nunca en la vida había escuchado. Y quiere decir que requerimos sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Ok. La idea secundaria va a reforzar a la idea principal. La idea principal viene de la mano de la idea secundaria. Eso trata, no puede ser diferentes. No puede hablar una cosa distinta una de la otra, sino una secunda a la otra. ¿De acuerdo? Espero que haya quedado un poquito más claro cómo ubicar ideas principales, sobre todo también que al momento que ustedes lean el texto quede tan comprendido que van a poder identificar fácilmente y hechos por su propia autoría. Al igual viene en la actividad integradora 3, si quieres hacer resumen o un mapa, los mapas son un poquito, no los hemos practicado mucho probablemente, pero rápidamente te lo explico. Siempre un mapa conceptual es una visión gráfica que contiene contenido específico. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí en ese mapa conceptual es el título. Yo aquí pondría el título de lo que trata. Vivimos en un multiuniverso, ¿cómo ves? ¿No? Ese sería mi título. Y yo aquí empezaría con una introducción muy breve. Pero algo que va a tener los mapas conceptuales es que vienen ligados y que viene jerárquico. Todo es importante, pero del título hacia abajo viene la información. Aquí vas a poner, por ejemplo, con palabras claves o importantes, se va a empezar a definir esa información y va a venir de arriba hacia abajo. Y va a haber palabras que van a enlazar a otras y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, este es el mapa conceptual también. Si lo quieren trabajar, háganlo. Yo puse un recurso en la pizarra de novedades. Pero si no te sientes seguro, no te preocupes. Con más calma lo practicas en otro texto que tú elijas. Pero si ahorita te sientes más seguro de hacer un resumen, haz un resumen, ¿no? Y poco a poco ve practicando hacer mapas porque un mapa mal hecho pues va a perder información. Un mapa bien hecho va a rescatar la información más importante de lo que nos está hablando el autor. Entonces podemos poner mucha información en un mapa conceptual y tampoco en lo adecuado.
podemos olvidar las palabras que unen un concepto con otro, ¿no? Entonces, es importante hacer una práctica de ellos, pero eso también es tiempo que ustedes como estudiantes pues podrían invertir para llevarlo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces sería, sería todo. Espero que haya quedado un poquito más claro lo que tienen que hacer. Y los estaré calificando empezar el día lunes, para que ustedes también ya puedan organizarse y empezar a revisar sus actividades de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por su atención. Muy bonita noche a todos. Hasta luego.